buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para la participación en la presente edición de las jornadas EduIgualdad de la Universitat de Valencia. Mi nombre es Rocío Domene Benito y actualmente ejerzo como profesora en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Valladolid. Y este es el título de mi comunicación: Mujeres y representación política, una aplicación didáctica en el grado de maestro o maestra de educación primaria a través del álbum ilustrado en lengua inglesa. En primer lugar, hablaré sobre los contenidos principales de mi comunicación. En primer lugar, sobre una introducción. Seguidamente, uno de los pilares fundamentales del marco teórico será analizar el papel de las mujeres y su representación política a través de una evolución histórica de la misma. A continuación, hablaremos sobre el álbum ilustrado como un recurso educativo en la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, para finalizar con una aplicación didáctica, en la que veremos tanto su diseño como su posterior aplicación y los resultados y la discusión de los mismos. Finalmente, esbozaré algunas conclusiones. En cuanto a la introducción, he elegido esta imagen, que es la silueta de una mujer, con varias ramas del conocimiento dentro de la misma. ¿Por qué? Esta elección no es baladí, ya que lo que he querido incentivar es la imagen, la visión de la política desde una amplia gama, es decir, sobre que la política engloba todo, es decir, desde contenidos musicales, literarios, químicos, matemáticos, etcétera, etcétera. Por lo que respecta a las mujeres en la representación política, en primer lugar, viajamos, por así decirlo, metafóricamente al mundo clásico, donde existía una gran división entre la esfera pública y la privada. Y aquí tenemos una imagen de una de las primeras políticas, podríamos hablar de ella, como Aspasia de Mileto, que era una oradora, una filósofa y una política griega que tuvo una gran influencia en la vida cultural y política de la Atenas de su época. Se dice de ella, por ejemplo, que tuvo una gran influencia en Pericles. Otro de los momentos, hitos históricos que he querido destacar y rescatar es la Revolución Francesa, con esta imagen que es icónica, ¿no? Una mujer luchando por sus derechos. ¿Por qué lo he querido rescatar? Porque es el inicio, por así decirlo, del Estado liberal, es decir, el inicio de la soberanía popular, de cómo tanto mujeres como hombres empezaban a abrirse paso, aunque como sabemos las mujeres muy poco a poco, pero la imagen me ha parecido icónica al ser una mujer, ¿no?, la que porta la bandera, en este caso francesa. El siguiente momento es el sufragismo. Aquí tenemos dos imágenes de dos mujeres. Por un lado, Emily Pankhurst, que es de origen británico y es una de las pioneras del voto femenino en el Reino Unido. Y aquí tenemos a Clara Campoamor en el discurso que pronunció, ¿no?, en 1931, que fue el año que por primera vez las mujeres pudimos votar aquí en nuestro país, en España. Esto sería un poco los apartados que yo creo que son más importantes en la actualidad. Existe, como podemos comprobar, un nuevo contrato social. Y aquí vemos tres parámetros: el poder, la familia y el trabajo. Tradicionalmente la mujer estaba siempre asociada, ¿no?, a la familia, el poder estaba totalmente masculinizado, al igual que el trabajo. Ahora la mujer sí que es verdad que en el trabajo poco a poco nos hemos ido introduciendo, pero sí que creo que en la esfera del poder es donde nos falta llegar. Ahora, como veremos con las políticas, hay muchas mujeres en política, pero muchas veces faltan mujeres en los puestos decisivos de la representación política. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. Vemos aquí a Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta tercera del Gobierno y actual ministra de Trabajo. En el área ya más internacional tenemos a Alexandria Ocasio-Cortez, que fue la primera diputada, por así decirlo, más joven en entrar en el Congreso de Estados Unidos a la edad de 29 años, y además es de origen puertorriqueño. A continuación tenemos a Kamala Harris, que es la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos y además de origen afroamericano. Otra de las mujeres icónicas, ¿no?, por así decirlo, a nivel europeo, es Angela Merkel, la canciller alemana. Y aquí tenemos también a una diputada del Congreso de los Diputados de España, Macarena Olona, por el partido Vox. Esto es un gráfico donde se analiza el papel de la mujer en política en 2021. Tenemos datos que sitúan que de 2020 a 2021 hubo una leve mejoría, pero no suficiente. Por ejemplo, a nivel de mujeres con carteras ministeriales, tenemos un 21,3% en 2020, pero sin embargo en 2021 hay una subida, pero solo al 21,9%, es decir, se va poco a poco el ascenso, se está generalizando, pero quedan muchos esfuerzos. Por ejemplo, mujeres en los parlamentos, por así decirlo, teníamos un 25,5% y en esto sí que ha disminuido porque ahora tenemos un 24,9%, es decir, tenemos como las luces y las sombras de esta situación. Y aquí tenemos una cita muy interesante de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, que leo a continuación y dice así: ningún país puede prosperar sin la participación de las mujeres.
Necesitamos una representación de las mujeres que refleje a todas las mujeres y niñas en su amplia diversidad y capacidades, en todas las situaciones políticas, económicas, sociales y culturales. El mapa de este año nos muestra que aún son necesarias acciones decididas y audaces en todo el mundo para atraer a un gran número de mujeres al corazón de los espacios de toma de decisiones en calidad de miembros de pleno derecho. No hay ninguna duda de que se puede hacer y se debe hacerse ahora. Así, el siguiente punto que quiero analizar es el álbum ilustrado como un recurso educativo de aprendizaje de una lengua extranjera. Aquí tenemos en cuenta 3 factores: la educación literaria, ¿no?, lo importante que es para desarrollar la competencia literaria y lectora, y el álbum ilustrado, que combinando texto e imagen puede ayudarnos a desarrollar lo que denominamos con la multiliteracidad, es decir, la literacidad narrativa, pero también la literacidad visual. Y aquí convergen 4 campos muy importantes: la lengua, la cultura, la historia y la literatura. ¿Qué beneficios tiene el uso del álbum ilustrado en clase? La adquisición y enseñanza de una lengua extranjera, como hemos visto, es decir, la adquisición de la lengua, la gramática, su vocabulario, desarrollar un hábito lector, no solo en el aula, sino también fuera de ella, dar voz a las minorías infrarrepresentadas, es decir, es muy importante cómo realizamos esta selección de lecturas, siempre intentando incluir una perspectiva de género, sexo, tanto buscando escritoras como protagonistas femeninas, como mujeres representantes en todos los campos del conocimiento. En este caso nos hemos centrado, como veremos ahora, en las mujeres políticas, y sobre todo se trata de un compromiso ético y social con nuestra sociedad, es decir, con nuestro entorno. Así, estos son los 2 álbumes que seleccionaron: The ABCs of AOC and Kamala Harris Rooted in Justice. Este taller se llevó a cabo dentro de la asignatura didáctica de la lengua extranjera inglés, una asignatura de tercer curso dentro de la mención de lengua extranjera, y tiene 6 créditos, se desarrolla durante un cuatrimestre, y estas son las sesiones de aula que tuvo, en este caso yo, con mis alumnas en la facultad. La primera sesión fue una introducción, leímos y analizamos los materiales y asignamos las lecturas a cada grupo. La siguiente sesión fue de preparación, cada uno en su grupo leyó la lectura asignada e inició la planificación. La preparación 2 serían las actividades de precalentamiento que pensaron y el storytelling, es decir, cómo iban a leer esta historia con los alumnos en educación primaria. La preparación 3 hablaría sobre las actividades interdisciplinarias que se diseñaron para después de la lectura, y después la presentación de proyectos, es decir, cómo expusieron sus propuestas y también el feedback que se realizó. El primer proyecto tuvo como título Being Like AOC y utilizaron el álbum ilustrado que tenemos aquí en la imagen. Para la asignatura de inglés como lengua extranjera de quinto de primaria era un proyecto que duraba un mes. La actividad de precalentamiento era, ahora mostraré una imagen, decía así como: Do you know this woman? What is her job? What is the job? La lectura y la reflexión sobre cada concepto, de la A a la Z, y las actividades interdisciplinares fueron desde una carta dirigida a Alexandria Ocasio-Cortez hasta un póster sobre cada uno de los conceptos de los que aquí se habla en el libro, que se habla de democracia, de feminismo y de otros temas interesantes. Esta sería la imagen que les presentaron. Aquí, como vemos, hemos coincidido y tenemos tanto a Yolanda Díaz como a Macarena Olona, y estas 2 representantes son representantes de políticas de Castilla y León. Por ejemplo, Verónica Casado, que es consejera de Educación, ya que esto se implementó, es una propuesta para colegios dentro de esta comunidad autónoma. El proyecto 2, Kamala Was a Girl Like You, era el título, era para inglés como lengua extranjera en sexto de primaria, porque este álbum sí que es verdad que ya tiene más texto. También la duración era un mes. La actividad de precalentamiento era Do you know Kamala? Simplemente a ver si los niños conocían a Kamala. La lectura y la reflexión. Actividades interdisciplinares, a Drawing for Kamala, le tenían que hacer un dibujo para regalárselo a Kamala. Y después a Roleplay, donde por una parte uno era Kamala como una niña y Kamala como una mujer. Esta sería la imagen que planificaban presentar a los niños y a las niñas. Y en cuanto a las conclusiones, podemos finalizar diciendo que la educación literaria y el álbum ilustrado son 2 armas esenciales para dar voz a la representación política femenina en la clase de inglés como lengua extranjera en educación primaria. Asimismo, podemos enfatizar que la clase de inglés va mucho más allá del aprendizaje de una lengua, de una cultura, de una historia, sino también es indudablemente un compromiso social y ético. Finalmente, me gustaría dar las gracias de nuevo por la invitación
y si surge algún tipo de pregunta, de sugerencia, estaré encantada de contestarla y aquí tienen mi correo electrónico. Muchísimas gracias.